En el corazón del desierto de Sonora, en México, donde el sol lanza su calor como un martillo implacable sobre la tierra agrietada, existe un pequeño pueblo que el tiempo parece haber olvidado. Las casas de adobe, pintadas en tonos desvaídos de ocre y terracota, se acurrucan unas contra otras, como si buscaran protección mutua contra el vasto e indiferente silencio del desierto. El polvo fino, levantado por una brisa perezosa, lo cubre todo con una capa dorada, suavizando las aristas de un mundo donde la vida es simple, dura y despojada de artificios. Los caminos son poco más que senderos de tierra apisonada, y la ciudad más cercana, con sus médicos y recursos, es un espejismo lejano en el horizonte tembloroso de calor, a horas de distancia. En este escenario de aislamiento y resiliencia vive una comunidad unida por lazos de necesidad y tradición. Son trabajadores, gente de manos callosas y rostros marcados por el sol, que conocen el valor del agua y la importancia de un vecino. Historias como la que estás a punto de ver suceden en lugares olvidados como este, y este canal nació para darles voz. Tenemos una meta loca, pero sé que podemos lograrla juntos. Llegar a los 1000 suscriptores solo con este video. Si esta causa te toca el corazón, te ruego que te detengas un segundo y hagas clic en suscribirse. Es gratis. No te cuesta nada, y para nosotros significa el mundo, porque le dice a YouTube que esta historia merece ser vista. Y para sentirnos más cerca, por favor, comenta abajo desde qué ciudad o país me estás viendo. Voy a leer y responder cada uno de sus comentarios. Aquí, en medio del silencio y el polvo, vive Luna, una niña de 12 años cuyo mundo interior es tan vasto y complejo como el desierto exterior es silencioso y abierto. Sus ojos, de un castaño profundo, son las ventanas de una mente que opera en una frecuencia diferente. No buscan contacto, sino que absorben información con una intensidad voraz, catalogando cada detalle, cada movimiento, cada sombra. Luna rara vez habla. Las palabras, para ella, son como piedras torpes, insuficientes para describir el intrincado tapiz de patrones, sistemas y conexiones que percibe en el mundo que la rodea. Su silencio no es vacío, sino que está lleno de pensamientos que se mueven con la velocidad y la precisión de un mecanismo de reloj suizo. La pasión de Luna, su verdadero lenguaje, reside en el corazón palpitante de las máquinas. Desde muy pequeña, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se sentaba en el suelo polvoriento del taller de su padre, desmontando y volviendo a montar radios viejas, relojes rotos y cualquier artilugio que sus pequeñas manos pudieran alcanzar. Para Luna, un motor no es un amasijo de metal y cables. Es un sistema lógico, una sinfonía de piezas que trabajan en armonía. Ella puede ver el fallo, el punto de quiebre, el engranaje desalineado, con una claridad que roza lo sobrenatural. Su comprensión de la mecánica es intuitiva, innata, una habilidad que floreció en su silencio, incomprendida por casi todos a su alrededor. El taller de su padre, Mateo, es su santuario. El olor a grasa y metal es el perfume de su alma, y el sonido de herramientas golpeando el acero es su música preferida. Allí encuentra orden en medio del caos. Arreglar lo que está roto es su forma de imponer lógica a un mundo que a menudo le parece ilógico e impredecible. Se mueve por el espacio con una familiaridad silenciosa, sus dedos finos y ágiles, sabiendo exactamente dónde encontrar cada destornillador, cada tuerca, cada tornillo. Es en este universo de pistones y circuitos donde Luna se siente completa, donde su mente extraordinaria puede trabajar libremente, sin las barreras y expectativas de las interacciones sociales que la confunden y la agotan. Mateo, su padre, la observa con una mezcla de amor profundo y una tristeza resignada. Es un hombre bueno, de corazón generoso, que trabaja de sol a sol para mantener a su familia.
Reconoce el brillo en los ojos de su hija cuando está frente a un motor abierto, pero su mente pragmática no puede vislumbrar un futuro para ella en ese pueblo olvidado. La ama incondicionalmente, pero carga con el peso de la preocupación, temiendo que el mundo jamás vea lo que él ve, que su talento se pierda como una semilla arrojada en suelo infértil. Se siente impotente, incapaz de conectar plenamente con el universo silencioso de su hija. Sofía, su madre, es el ancla emocional de la familia. Es la defensora feroz de Luna, su escudo contra las miradas curiosas y los susurros de la comunidad. Sofía no entiende de mecánica, pero entiende el lenguaje del corazón de su hija. Sabe cuando Luna está feliz, frustrada o abrumada, leyendo los sutiles cambios en su postura, el ligero temblor en sus manos. Ha creado un hogar donde Luna se siente segura para ser exactamente quien es, un refugio de amor y aceptación incondicional. Sofía cree en la genialidad de su hija con una fe inquebrantable, aunque no pueda nombrarla o explicarla a los demás. La vida de la familia es una lucha constante. El pequeño taller mecánico de Mateo apenas logra generar lo suficiente para cubrir los gastos básicos. El movimiento es escaso, limitado a los viejos camiones y tractores de los granjeros locales, máquinas que él conoce bien, pero que ofrecen poco desafío o beneficio. La contribución de Luna, a menudo resolviendo problemas que dejan a su padre perplejo durante horas, es aceptada con un asentimiento de cabeza, pero vista más como un pasatiempo peculiar que como la manifestación de un talento genuino que podría transformar sus vidas. La pobreza es una presencia constante, una sombra que se cierne sobre sus días. Para la mayoría del pueblo, Luna es simplemente la extraña, la rara. Su negativa a hacer contacto visual, sus movimientos repetitivos cuando está concentrada y su silencio casi absoluto la colocan en una categoría aparte. Los otros niños no la invitan a jugar y los adultos la tratan con una mezcla de lástima e incomodidad. No hay maldad en sus corazones, solo una profunda ignorancia sobre lo que significa ser autista. Ven solo lo que ella no hace, no habla, no socializa, no encaja, y son incapaces de percibir la mente brillante que se esconde detrás de la fachada silenciosa. Una vez, la única bomba de agua de la comunidad se rompió. Durante 2 días, los hombres más experimentados del pueblo intentaron arreglarla, sin éxito. La situación se estaba volviendo desesperada. Una tarde, mientras nadie prestaba atención, Luna se acercó a la bomba. Con una calma metódica, analizó el mecanismo, identificó una pequeña pieza desgastada que todos habían ignorado y usando un trozo de alambre y una arandela que encontró en el suelo, improvisó una reparación. En minutos, el agua volvió a brotar. Cuando los hombres regresaron, encontraron la bomba funcionando, sin saber nunca que la solución provino de las manos de la niña que consideraban incapaz. La motivación de Luna no proviene del deseo de reconocimiento, sino de una necesidad intrínseca de funcionalidad y orden. Un motor roto para ella es una disonancia en el universo, un problema que exige una solución. Su frustración no es con las personas, sino con la ineficiencia, con sistemas que no funcionan como deberían. Se comunica con el mundo a través de sus acciones, arreglando lo que está roto, con la esperanza de que, algún día, su lenguaje sea comprendido. Su arco no es sobre cambiar quién es, sino sobre hacer que el mundo a su alrededor finalmente vea y valore su forma única de ser y de contribuir. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz, una oportunidad de demostrar que su silencio no estaba vacío, sino lleno de soluciones.
Historias como la de Luna existen en todos los rincones del mundo, a menudo invisibles. Saber que este viaje está llegando tan lejos me da fuerzas para seguir compartiendo estos relatos. Si te conectas con esta lucha, considera suscribirte para ayudarnos a dar voz a más héroes silenciosos. La vida en el pueblo sigue su curso predecible. Los días se desarrollan bajo el mismo sol, con las mismas tareas y los mismos rostros. La carretera de asfalto, a pocos kilómetros de distancia, es una frontera simbólica. Es una arteria que pulsa con la vida de un mundo diferente, un mundo de velocidad, ambición y tecnología, que rara vez se desvía hacia el pequeño bolsón de polvo donde viven Luna y su familia. Los coches que pasan por ellas son como estrellas fugaces, destellos efímeros de una realidad lejana, que desaparecen tan rápido como surgen, dejando atrás solo el silencio y el olor a asfalto caliente. Pero en una tarde particularmente calurosa, cuando el aire parecía quieto y pesado, un sonido rasgó la quietud del desierto. No era el rugido familiar de un tractor viejo, sino el grito agudo de neumáticos a alta velocidad, seguido por el sonido inconfundible y violento de metal, retorciéndose y rompiéndose. El sonido resonó por las colinas áridas, un presagio de que la frontera entre los dos mundos estaba a punto de romperse. El eco del accidente flotó en el aire, una nota de caos y urgencia que anunciaba la llegada inminente de un conflicto que cambiaría la vida de todos para siempre. El eco del accidente llevó a Mateo a actuar. Dejando a Sofía cuidando la casa, tomó su vieja camioneta, con el motor tosiendo en protesta, y siguió el rastro de polvo hacia la carretera principal. Un sentido del deber, común a los hombres del desierto, lo impulsaba. Allí, donde la ayuda era un espejismo lejano, la indiferencia era una sentencia de muerte. No sabía qué encontraría, pero la quietud que siguió al estruendo era más perturbadora que el propio sonido de la colisión. En su mente repasaba las posibilidades: un animal en la pista, un neumático reventado, un conductor dormido. Cada curva en el camino de tierra aumentaba su aprensión. La escena que lo esperaba fue un shock visual, una intrusión violenta de la modernidad en su mundo atemporal. Un coche de lujo, de un negro reluciente ahora arañado y mate por el polvo, estaba de lado en una zanja, pareciendo una nave espacial herida. El diseño era angular y agresivo, algo que solo había visto en revistas. El contraste con el paisaje árido y las acacias retorcidas era brutal. El silencio alrededor del vehículo era pesado, roto solo por el tic-tac del metal caliente enfriándose y el silbido del viento. Era un monumento al exceso y la velocidad. Ahora, inmovilizado e impotente, una carcasa de tecnología vencida por la simplicidad implacable del desierto. Junto al coche, un hombre estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Llevaba un traje caro, ahora sucio de tierra y rasgado a la altura de la rodilla. Una mancha oscura de sangre se extendía por su pantalón, proveniente de un corte profundo en la pierna. Cuando Mateo se acercó, el hombre levantó el rostro. Tenía unos 55 años, con facciones duras y ojos que, incluso en medio del dolor y el shock, emanaban una autoridad impaciente. Sus primeras palabras no fueron de alivio o gratitud, sino una orden ríspida. «Llame a una grúa y a una ambulancia, ahora». La arrogancia era su armadura, incluso cuando estaba herido y vulnerable. Con paciencia, Mateo lo ayudó a levantarse y lo llevó a su modesta casa. La transición fue un choque cultural para Ricardo Vargas, el empresario millonario. Sus ojos recorrieron el interior simple de la casa de adobe, el suelo de cemento pulido, los muebles de madera rústica, las cortinas de tela sencilla. Era un mundo desprovisto de cualquier lujo al que estaba acostumbrado. La pureza y la simplicidad del ambiente parecían ofenderlo, como si su mera presencia allí fuera un error cósmico, una humillación insoportable.
Se sentó rígidamente en la silla que le ofrecieron, con el cuerpo tenso de desdén e incomodidad. La impaciencia de Ricardo pronto se convirtió en furia. «¿Cuánto dinero quieres?», preguntó, sacando una billetera abultada y arrojando un fajo de billetes sobre la mesa. «Necesito un teléfono con señal, un helicóptero, un médico de verdad. ¿No lo entiendes? La gente como yo no se queda atrapada en lugares como este». Hablaba como si el dinero fuera una llave universal, capaz de doblegar la realidad a su voluntad, ciego al hecho de que, en ese rincón aislado del mundo, su vasta fortuna era tan inútil como los trozos de vidrio de su parabrisas roto. Mientras Ricardo despotricaba, Sofía se acercó con un recipiente de agua tibia y hierbas. Con manos firmes y gentiles, comenzó a limpiar su herida. Él retrocedió instintivamente. «¿Qué estás haciendo? Necesito antisépticos, un profesional». Su voz estaba cargada de desprecio por la medicina popular, por los remedios de la tierra que para él eran solo supersticiones primitivas. Sofía no respondió con palabras, solo con una mirada tranquila que lo desarmó por un instante, continuando su trabajo con una competencia silenciosa que él no podía comprender ni aceptar. Mateo intentó explicar la situación con la calma de quien conoce los límites de su mundo. «Señor, el hospital más cercano está a 3 horas de distancia, si la carretera está buena. No hay señal de celular aquí. Una grúa tardaría quizás un día entero en llegar, si lográramos llamar a una». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la omnipotencia de Ricardo. Estaba atrapado. Su poder, su influencia, su dinero, todo quedaba anulado por la geografía y la distancia. Por primera vez en décadas, Ricardo Vargas no tenía el control, y el pánico comenzaba a corroer su fachada de arrogancia. «El coche», dijo Ricardo, aferrándose a la última esperanza. «Necesitamos arreglar el coche. Es mi única forma de salir de aquí». Miró a Mateo, esperando que el mecánico local pudiera hacer un milagro. Mateo negó con la cabeza lentamente. «Fui a verlo. El motor es complicado, electrónico. Nunca he visto nada igual. Está muy dañado. Lo siento, pero esto está más allá de mi capacidad». La confesión de impotencia de Mateo pareció ser la ofensa final para Ricardo, quien se hundió en la silla, con el rostro convertido en una máscara de furia y desesperación. El desierto se lo había tragado. Fue entonces, en un acto de pura desesperación, que Mateo mencionó a su hija. Dudó, sabiendo lo absurdo que sonaría. «Señor Vargas, mi hija, Luna, a ella le gusta jugar con los coches. Entiende de motores». Las palabras salieron a trompicones, casi como una disculpa. Miró hacia el rincón de la habitación donde Luna estaba sentada, observando todo en silencio, sus ojos fijos no en el hombre, sino en el problema que representaba, un sistema roto, una ecuación fuera de equilibrio. La esperanza de Mateo era minúscula, una brasa frágil contra un viento de escepticismo. La reacción de Ricardo fue una risa corta y amarga, un sonido cruel que resonó en la pequeña habitación. «¿Su hija?», repitió con el desdén goteando de cada sílaba. «¿Una niña? Esa niña extraña que ni siquiera habla. ¿Esa es su solución? ¿Una niña va a arreglar un motor V12 alemán que ni el concesionario autorizado sabe cómo reparar bien? Por favor, no me insulte». Hizo un gesto con la mano, descartando la idea como la más patética y ridícula que había oído en su vida. Para él, aquello era la prueba final de que había caído en un mundo de ignorancia y locura. Luna, sin embargo, no mostró ninguna reacción al desprecio del hombre. Su expresión permaneció neutral, su mirada analítica. Ricardo Vargas no era una persona para ella en ese momento. Era un conjunto de variables. Su ira era un ruido de fondo, sus palabras, datos irrelevantes. Lo que importaba era el problema central, un hombre herido, un coche roto y una solución que debía encontrarse.
En su mente, los engranajes ya estaban girando, procesando la situación con una lógica fría y desapasionada. La burla de él era solo un obstáculo más que sortear, no una barrera. Como para aumentar la urgencia, el cielo exterior comenzó a oscurecerse prematuramente. El viento, antes una brisa, ahora silbaba con una fuerza creciente, levantando nubes de arena. Una tormenta de arena se formaba en el horizonte, una muralla amarilla y amenazante que avanzaba hacia ellos. Mateo miró hacia afuera con el rostro surcado de preocupación. Tenemos que cerrarlo todo. Si la tormenta nos golpea con fuerza, no podremos salir de aquí en horas, quizás días. El tiempo se estaba agotando rápidamente, convirtiendo una emergencia en una crisis de vida o muerte. La condición de Ricardo empeoraba visiblemente. El sudor brotaba en su frente, no solo por el calor, sino por la fiebre que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. El corte en su pierna palpitaba con un dolor profundo, y oleadas de mareo lo golpeaban. La arrogancia en sus ojos dio paso a un brillo febril de miedo genuino. Estaba perdiendo la fuerza, su mente, antes afilada, ahora nublada por el dolor y la deshidratación. La vulnerabilidad que tanto despreciaba en los demás, ahora lo consumía por dentro, dejándolo débil y asustado. En ese momento de creciente desesperación, Luna se levantó. Se movió con una determinación silenciosa. Fue a un armario viejo y sacó la chaqueta de trabajo de su padre, con las mangas demasiado largas para sus brazos delgados. Sin mirar a nadie, sin pedir permiso, caminó hacia la puerta. Su destino era claro: el coche roto. El desafío la estaba llamando. Sus padres la observaron. Una mezcla de orgullo, miedo y una esperanza abrumadora, llenando sus corazones. Sabían que no podían detenerla. Eso era lo que ella hacía. Eso era quien ella era. Cada palabra de duda que escuchaba, cada mirada de desprecio que recibía, solo fortalecía su resolución. Sabía que el verdadero desafío no era el motor roto o la tormenta que se acercaba, sino demostrar ante todo a sí misma que su manera de ver el mundo tenía valor, que su silencio contenía más respuestas que todas las palabras arrogantes de aquel hombre. Historias de superación como la de Luna nos recuerdan la fuerza que existe en aquellos que son subestimados. Si tú también crees en esto, suscríbete al canal para apoyar nuestra misión de compartir estos viajes inspiradores. Ricardo, apoyado en la puerta, observó la pequeña figura de Luna caminar hacia la tormenta y su coche arruinado. ¿A dónde va? ¡Detengan este circo!, refunfuñó, con la voz débil por la fiebre. Es una pérdida de tiempo. Vamos a morir todos en este agujero de polvo por la terquedad de ustedes. Todavía se sicó, aferraba a su prejuicio, lo único que le quedaba en un mundo donde todas sus certezas se habían derrumbado. Su mente enferma no podía procesar la posibilidad de que la ayuda pudiera venir de la fuente más improbable que pudiera imaginar. Al llegar al coche, Luna no mostró vacilación. El viento fuerte azotaba su cabello y le arrojaba arena en la cara, pero parecía imperturbable. Con una calma que contrastaba con la furia creciente de la naturaleza, puso las manos sobre el capó abollado del coche, de lujo. No era solo un toque, era una comunión. Estaba sintiendo las fracturas del metal, escuchando los lamentos silenciosos de los circuitos rotos. Para ella, el coche estaba vivo, y ella estaba allí para curarlo. Su postura era la de una cirujana ante un paciente, concentrada y totalmente presente. Su primer acto fue abrir el capó, que estaba atascado por el impacto. Examinó la cerradura por un momento, encontró el punto de tensión y con una palanca improvisada logró liberarlo. Lo que se reveló fue un laberinto de tecnología de punta, una red compleja de cables, sensores y componentes electrónicos que haría retroceder a la mayoría de los mecánicos. Para Luna, sin embargo, era un mapa claro y legible.
Sus ojos recorrieron el compartimiento del motor, no con confusión, sino con un reconocimiento inmediato, como si estuviera revisando el trabajo de un viejo conocido. Mateo pronto se unió a ella, trayendo su pesada caja de herramientas y una linterna, pues la luz del día ya desaparecía bajo el cielo de la tormenta. Observaba, maravillado y un poco asustado, la manera en que las pequeñas manos de su hija se movían con una precisión y confianza que él mismo nunca había poseído. Ella no tomaba herramientas al azar, sabía exactamente lo que necesitaba. Ella señalaba y él le entregaba la herramienta, convirtiéndose en una extensión de su voluntad, un asistente para la maestra en su orquesta de metal y aceite. Sentado en una silla que Mateo había colocado en el porche, Ricardo observaba la escena surrealista. La fiebre lo hacía temblar, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña luz de la linterna que danzaba bajo el capó del coche. La burla en su rostro había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de pura perplejidad. Veía a la niña y a su padre trabajando juntos en una armonía silenciosa, una comunicación sin palabras que no podía descifrar. El desprecio inicial comenzó a transformarse en una curiosidad incómoda. ¿Qué estaba haciendo esa niña? Con los dedos moviéndose como los de un pianista, Luna desconectó un sensor y se lo llevó a la nariz, oliéndolo. Luego se lo acercó a la mejilla, sintiendo su temperatura. Eran métodos de diagnóstico que no constaban en ningún manual técnico. Un análisis sensorial que le daba información que ninguna computadora podría proporcionar. Luego se volvió hacia su padre y señaló el sistema de inyección electrónica de combustible, haciendo un gesto que indicaba una ruptura. Mateo miró y con dificultad vio una pequeña fisura en un componente que ni siquiera sabía que existía. El siguiente desafío era la falta de piezas. El componente dañado era específico de ese modelo de coche, imposible de encontrar a cientos de kilómetros de distancia. Sin dudarlo, Luna corrió de vuelta al taller y comenzó a hurgar en una gran caja de chatarra, el cementerio de piezas de máquinas viejas que había acumulado a lo largo de los años. Sus ojos escaneaban los trozos de metal oxidado no como basura, sino como un catálogo de posibilidades, buscando una forma, una densidad, una propiedad que pudiera servir a su propósito. Su búsqueda terminó cuando tomó la válvula de un viejo motor de bomba de agua. Para cualquier otra persona, las dos piezas, la válvula rústica y el sensor alemán de alta tecnología, no podrían ser más diferentes. Pero Luna veía más allá de la forma, veía la función. Con una lima y unos pequeños alicates, comenzó a trabajar en el metal antiguo, moldeándolo con una paciencia y precisión de joyera. Bajo la débil luz de la linterna, en medio de la tormenta de arena, estaba fabricando la pieza que necesitaba de la nada. Ricardo observaba, con la mente febril luchando por procesar lo que veía. Pensó en su equipo de ingenieros en Alemania, hombres con doctorados y acceso a laboratorios de millones de dólares. Necesitarían días de simulaciones por computadora para diseñar una solución como esa. Y allí, en medio de la nada, una niña silenciosa, con herramientas del siglo pasado, estaba haciendo lo imposible. La estructura de su mundo, construida sobre jerarquías de educación formal y riqueza, estaba comenzando a resquebrajarse. La genialidad, se dio cuenta, no llevaba el uniforme que él esperaba. La tormenta alcanzó su apogeo. El viento aullaba como un animal herido, y la arena era tan densa que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. El mundo se convirtió en un torbellino caótico de sonido y furia. Mateo le gritó a Luna, implorándole que entraran, que esperaran a que pasara la tormenta. Pero ella simplemente negó con la cabeza, sin apartar nunca los ojos de su trabajo. Había una urgencia en sus movimientos que trascendía el miedo al temporal. Sabía que la tormenta dentro del cuerpo de Ricardo era la más peligrosa.
Con un movimiento final y preciso, encajó la pieza improvisada en su lugar. El sonido del metal, ajustándose, fue casi inaudible en medio del ruido del viento. Pero para Luna fue un clic de pura satisfacción. La pieza encajó perfectamente como si hubiera sido diseñada para ese propósito. Mateo iluminó el lugar con la linterna, con la boca abierta de asombro. La adaptación era ingeniosa, un puente entre lo viejo y lo nuevo, lo simple y lo complejo. Era una obra de arte nacida de la necesidad. Luego se dirigió al sistema de encendido, un nuevo rompecabezas. No miraba los componentes, sino que parecía escucharlos. Con la cabeza inclinada, trazó el camino de los circuitos eléctricos con la punta del dedo, sintiendo las vibraciones, las interrupciones en el flujo de energía. Su diagnóstico era un proceso holístico, una inmersión total en el sistema de la máquina, donde cada sentido le proporcionaba una pieza de la solución. Ella era la médica, y el coche, su paciente, le contaba silenciosamente dónde estaba el dolor. El asombro de Ricardo se había transformado en un pasmo mudo. La fiebre, el dolor, el miedo, todo eso retrocedió al fondo de su mente, eclipsado por el espectáculo de genialidad que se desarrollaba ante él. Estaba presenciando algo primitivo y, al mismo tiempo, increíblemente avanzado. La competencia de esa niña era innegable, una fuerza de la naturaleza tan poderosa como la tormenta que los asolaba. Él, que se enorgullecía de reconocer el talento, se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando en los lugares equivocados. Finalmente, Luna se enderezó, miró a su padre e hizo un gesto hacia la cabina del conductor, indicando que debía intentar arrancar. Mateo, con el corazón en la boca, hizo lo que ella le pidió. Giró la llave. El motor carraspeó, lo intentó, pero no arrancó. Hubo un momento de silencio, de esperanza frustrada. El problema no era solo mecánico. Luna miró el tablero digital del coche, que parpadeaba erráticamente, y luego al cielo oscuro y turbulento. Un nuevo entendimiento surgió en sus ojos. El fallo más profundo no estaba en el hardware, sino en el fantasma dentro de la máquina. El silencio del motor que no arrancó fue más ensordecedor que el aullido de la tormenta. Fue el sonido de la esperanza muriendo. En el rostro de Mateo, la admiración que sentía por su hija dio paso a una sombra de desesperación. Había permitido que una pequeña llama de fe se encendiera en su pecho, y ahora la sentía apagarse cruelmente. La tormenta parecía burlarse de sus esfuerzos, envolviéndolos en un torbellino de arena y fracaso. Por un instante se sintió un tonto por creer que una niña, su niña, pudiera revertir lo que parecía ser el destino. El coche seguía, siendo una tumba de metal inútil. Fue en ese momento de desolación que el cuerpo de Ricardo Vargas cedió por completo. Con un gemido bajo, se desplomó hacia un lado, con los ojos en blanco. Sus labios, secos y agrietados, comenzaron a murmurar palabras inconexas, fragmentos de reuniones de negocios, nombres olvidados, súplicas febriles. La fiebre lo consumía, incendiando su cuerpo y su mente. Sofía corrió a su lado, colocando un paño húmedo en su frente, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Su tiempo se estaba agotando. Cada respiración jadeante, un paso más hacia el abismo. El pánico, frío y paralizante, finalmente se apoderó de Mateo. Miró al hombre delirante, al cielo enfurecido y a la carretera invisible que llevaba a la salvación. La vida de un hombre estaba en sus manos, y ya no tenía más recursos ni más ideas. La responsabilidad lo aplastaba. Era solo un humilde mecánico, un padre tratando de proteger a su familia, no un héroe de cuentos. Por un momento, terrible, se rindió a la inevitabilidad de la tragedia, sintiendo el peso de su propia impotencia. El desierto, que siempre había sido su hogar, ahora parecía una prisión mortal, pero Luna permanecía inmóvil en medio del caos. Su calma era sobrenatural,
un punto de tranquilidad en el ojo del huracán, el pánico de su padre, la agonía de Ricardo, el ruido de la tormenta. Nada de eso penetraba en su burbuja de concentración. Para ella, el motor que no arrancó no era un fracaso, era un dato más, una nueva pieza del rompecabezas. El tablero parpadeando erráticamente no era una señal de muerte electrónica, era un mensaje codificado que solo ella podía leer. Su mente estaba procesando la información, descartando los fallos de hardware que ya había reparado y enfocándose en la verdadera fuente del problema. Y entonces sucedió. En su mente, las conexiones se alinearon con un clic audible. El impacto del accidente, el fallo intermitente, los sistemas de seguridad de un coche moderno. Lo entendió. El problema no era una pieza rota, era una mente rota. La computadora de a bordo del coche, su unidad de control electrónico, había sufrido una especie de conmoción cerebral digital. En respuesta al trauma del impacto, había entrado en un modo de bloqueo total, una autoprotección que ahora impedía que el motor funcionara. El coche no estaba roto, estaba asustado. Sin una palabra, se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, moviéndose con una urgencia que sorprendió a sus padres. «¡Luna! ¿A dónde vas?», gritó Mateo, pero su voz se perdió en el viento. Su partida repentina pareció un acto de abandono, dejándolos solos con la crisis. Sofía sostenía la mano de Ricardo, sintiendo el pulso débil y rápido, rezando en silencio. Mateo miró hacia la oscuridad, hacia donde su hija había corrido, con el corazón dividido entre la confusión y una última y obstinada chispa de esperanza. No la entendía, pero había aprendido a confiar en sus instintos. Regresó segundos después, emergiendo de la tormenta. En sus manos no había ninguna herramienta de metal, ninguna llave o alicate. Llevaba una laptop vieja y remendada, un Frankenstein tecnológico que ella misma había ensamblado con piezas de computadoras desechadas. La carcasa era un mosaico de plásticos de diferentes colores, unidos con cinta adhesiva y una ingeniosidad impresionante. Para cualquier otra persona era un pedazo de basura electrónica. Para Luna era la herramienta más poderosa del mundo. Era la llave maestra que podía abrir cualquier cerradura, incluso una digital. Ricardo, en un raro momento de lucidez, vio a la niña acercándose con el aparato extraño. Una risa débil y ronca escapó de sus labios. «Genial», susurró sarcásticamente al viento. «Van a intentar arreglar una supercomputadora automotriz con un juguete. El fin del mundo es una comedia». Su mente, aunque delirante, todavía se aferraba a su visión del mundo, donde el valor se medía por el precio y la marca. La imagen de su salvación viniendo en la forma de esa niña y su máquina improvisada era un absurdo final que no podía aceptar. Luna ignoró por completo el comentario. Con una precisión que desmentía la urgencia de la situación, se arrodilló junto a la puerta del conductor, la abrió y se metió debajo del tablero. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Con la punta de los dedos, encontró la pequeña puerta de plástico del puerto de diagnóstico, el portal al sistema nervioso central del coche. De su bolsillo, sacó un cable que ella misma había soldado, conectando el puerto antiguo de su laptop a la interfaz moderna del vehículo. Un puente improbable entre dos mundos tecnológicos. La vieja laptop cobró vida, su pantalla iluminando el rostro concentrado de Luna con un brillo verdoso. No había iconos, ni ventanas, ni un sistema operativo reconocible, solo un cursor parpadeando en una pantalla negra, un abismo digital esperando sus comandos. Para Ricardo o Mateo, era una pantalla vacía y sin sentido. Para Luna, era una pizarra en blanco donde podía reescribir la realidad. Era su lenguaje nativo, el código binario, la lógica pura que gobernaba el mundo que ella entendía tan bien. Sus dedos, pequeños y ágiles, comenzaron a danzar sobre el teclado.
Las letras y los símbolos verdes llenaban la pantalla en una cascada de información. No era una escritura común, era una fluidez, una extensión de sus pensamientos, traduciéndose directamente en comandos. No estaba siguiendo un manual, estaba invadiendo las barreras digitales del coche, conversando con la máquina, calmando su pánico electrónico y reescribiendo las reglas que le impedían funcionar. Estaba realizando una cirugía cerebral digital en medio de una tormenta de arena. Mateo se arrodilló a su lado, sosteniendo la linterna con ambas manos para estabilizarla contra el viento. No entendía ni una sola letra de lo que veía en la pantalla, pero entendía el lenguaje universal de la maestría. Veía la concentración absoluta de su hija, la confianza en cada pulsación de tecla, la manera en que se convertía en una con la máquina. Ya no estaba viendo a una niña frágil y silenciosa, sino a una fuerza poderosa y enfocada, una inteligencia de un orden que apenas podía concebir. Estaba presenciando la verdadera naturaleza de su hija revelarse. Dio el paso final, no para complacer al hombre arrogante o para demostrarle algo a su padre, sino porque era lo que necesitaba hacer. Ese código, esa solución, era la expresión más pura de quién era ella. Era su voz, su poder, su arte. Y en ese momento, compartirlo con el mundo era demostrarse a sí misma que su lucha silenciosa, su forma única de existir, no era en vano, sino una fuente de fuerza extraordinaria. Si el viaje de Luna hasta aquí te ha emocionado, ayuda a nuestro canal a crecer suscribiéndote. Es tu apoyo lo que nos permite continuar. Con un último y decisivo golpe de dedo, presionó la tecla Enter. El comando fue enviado. Una flecha digital disparada al corazón del sistema. Por un segundo que se extendió por una eternidad, no pasó nada. El silencio del motor se mezcló con el aullido del viento, creando una sinfonía de suspenso. El corazón de Mateo se detuvo. La duda, como una serpiente fría, volvió a enroscarse en su pecho. ¿Habría sido todo en vano? ¿Habría encontrado la magia de su hija finalmente un límite? Entonces, un sonido, un clic metálico y agudo proveniente del interior del motor, un relé activándose. A continuación, las luces del tablero, que antes parpadeaban erráticamente, se encendieron con una luz firme y estable. Un zumbido bajo y constante comenzó, el sonido de la bomba de combustible presurizando el sistema. El fantasma en la máquina había sido exorcizado. El coche estaba despierto. El cerebro electrónico estaba curado, respondiendo a los comandos de aquella que lo había domado. Luna se apartó de la laptop, el brillo verde aún iluminando su rostro sereno. Miró a su padre, y en sus ojos profundos había una certeza, tranquila. Luego pronunció una sola palabra, su voz clara y firme contra el ruido de la tormenta. Ahora. Era una instrucción, un permiso, una declaración. Era la palabra que rompía el hechizo de la impotencia y abría la puerta a la salvación. Con las manos temblando de anticipación y nerviosismo, Mateo se inclinó hacia el interior del coche y giró la llave en el encendido. No hubo vacilación ni carraspeo. El motor B12 rugió de vuelta a la vida instantáneamente, un trueno de potencia contenida que ahogó el sonido de la tormenta. El rugido era profundo, estable y poderoso, un himno de triunfo mecánico y digital. Los faros de alta intensidad cortaron la oscuridad y el polvo, dos haces de luz pura que perforaron la cortina de arena, iluminando el camino para salir de esa pesadilla. Con el motor rugiendo como una fiera domada, Mateo no perdió un segundo. Ayudado por Sofía, acomodó el cuerpo febril de Ricardo en el asiento del copiloto. Conducir ese coche era como pilotar un trueno. Bajo. La guía de los faros que cortaban la tormenta aceleró por el camino de tierra, la suspensión avanzada del vehículo absorbiendo los baches que habrían destrozado su vieja camioneta. El viaje fue un borrón de arena,
viento y la feroz determinación de un padre impulsado por el milagro que su hija había realizado. Cada kilómetro ganado contra la furia de la naturaleza era un testimonio de la genialidad silenciosa de Luna. Horas después, llegaron a las luces de la ciudad. El coche de lujo, cubierto de polvo y barro, se detuvo bruscamente en la entrada de emergencias de un hospital moderno y bien iluminado. Médicos y enfermeras corrieron, transfiriendo a Ricardo a una camilla y desapareciendo por un pasillo estéril. Mateo se quedó atrás, un hombre simple del desierto en medio del brillo y la prisa de la ciudad, sintiéndose un espectador de un mundo que no era el suyo. Miró sus propias manos, todavía sucias de grasa, y pensó en su hija, la verdadera salvadora, que estaba en casa, en su universo silencioso. Pasaron semanas. La vida en el pueblo volvió a su ritmo lento, y la historia del millonario y la tormenta comenzó a transformarse en una especie de leyenda local. Entonces, un día, un coche, esta vez un sedán discreto, levantó polvo en el camino del pueblo. De él salió Ricardo Vargas. Estaba más delgado, caminaba con una ligera cojera, pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. La dureza, la impaciencia, la arrogancia, todo eso había desaparecido, reemplazado por una claridad y una humildad que lo hacían casi irreconocible. No regresó como un hombre rico, sino como un peregrino que vuelve a un lugar sagrado. Encontró a Luna en el taller, absorta en el motor de un viejo tractor. Por un largo momento, solo la observó, a la niña que le había salvado la vida. Cuando ella finalmente lo notó, él se acercó lentamente. No le extendió la mano con dinero, no hizo promesas grandiosas. Simplemente la miró con una expresión de admiración y gratitud tan profundas que ninguna palabra sería necesaria. «Yo», comenzó a decir, pero su voz falló. En ese momento, el hombre que comandaba salas de juntas con su oratoria perdió las palabras ante una niña que casi nunca las usaba, y en ese silencio hubo una comunicación perfecta. Fue entonces cuando Ricardo reunió a la familia y a la comunidad. Explicó que la tormenta lo había salvado, no solo de la muerte, sino de su propia ignorancia. Contó cómo la genialidad de Luna lo obligó a ver el mundo de una nueva manera. En retribución, no haría una donación, sino una inversión. Anunció que financiaría la completa modernización del taller de Mateo, transformándolo en un centro de excelencia en mecánica y tecnología, un lugar donde el talento de Luna pudiera florecer y servir de inspiración y aprendizaje para todos en la región. En los meses siguientes, la promesa se hizo realidad. Llegaron camiones trayendo equipos que Mateo solo había visto en catálogos, elevadores hidráulicos, escáneres de diagnóstico digital, impresoras 3D para fabricar piezas. El viejo taller de adobe fue ampliado y reformado, convirtiéndose en una instalación limpia y de vanguardia. Mateo, inicialmente intimidado, aprendió a operar las nuevas máquinas bajo la tutela silenciosa de su propia hija, con su orgullo y confianza en ella finalmente completos, sin ninguna sombra de duda. Ya no era el dueño del taller, era el orgulloso asistente de su prodigiosa ingeniera, pero el plan de Ricardo iba más allá. Usó su vasta influencia para crear la Fundación Luna, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar, apoyar y proporcionar recursos a niños en áreas rurales y remotas que, como Luna, poseían talentos extraordinarios y maneras diferentes de ver el mundo. La historia de la niña autista que arregló un coche imposible se convirtió en el símbolo de la fundación. Un mensaje poderoso de que la genialidad no conoce códigos postales, estatus social o diagnósticos médicos. Luna floreció, con acceso a herramientas y tecnologías que antes eran solo sueños lejanos. Su mente brillante encontró nuevos horizontes para explorar. No cambió quién era, su silencio permaneció, su necesidad de orden era la misma.
Lo que cambió fue el mundo a su alrededor. Su valor ahora era comprendido y celebrado. Los habitantes del pueblo ya no la veían como la extraña, sino con un respeto reverente, como la guardiana de un conocimiento profundo. Finalmente tenía un lugar donde su lenguaje no solo era entendido, sino fluido. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que el verdadero potencial a menudo reside donde menos esperamos, escondido detrás del silencio, el prejuicio y nuestra propia falta de visión. Reflexiona sobre cuántos talentos como el de Luna pueden estar a nuestro alrededor, esperando solo una oportunidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Vamos a difundir el mensaje de que cada mente es un universo único y valioso. La escena final es de una tarde soleada en el nuevo y ajetreado taller. Luna, ahora con 13 años, está de pie junto a Ricardo Vargas, ambos inclinados sobre el proyecto de un nuevo sistema de riego por energía solar para el pueblo. Él señala un diagrama en una tableta. Ella responde, ajustando un prototipo físico sobre el banco de trabajo. La comunicación entre ellos es fluida, una danza de gestos y tecnología. El millonario redimido y la niña prodigio, un mentor y su sucesora, trabajando juntos para arreglar no solo motores, sino un pequeño pedazo del mundo, demostrando que la llave maestra para el futuro puede encontrarse en las manos más inesperadas.